¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. El presidente de Venezuela en la cumbre del ALBA sorprendió prácticamente al mundo con una información que ya se viene regando y que es ya prácticamente un secreto a voces. ¿Qué dijo el presidente de Venezuela? Una cosa muy sencilla, que probablemente grandes consorcios transnacionales del mundo de las finanzas están de alguna u otra forma manipulando los mercados con las fulanas variantes. Ustedes saben a qué me refiero. Que se aparece una variante por allá por Sudáfrica que es más poderosa, que es más transmisible, que va a matar más gente, que crean un verdadero psicoterror. Expanden la información, utilizan sus brazos mediáticos. ¿Y cuál es el primer escenario? Caen los mercados. Cae el gas, cae el petróleo, caen los metales y el mundo. ¿Y quién está detrás de toda esta confabulación? Gobiernos transnacionales. Es muy sintomático y pónganse a pensar, pónganse a analizar. El precio del crudo iba rumbo a los $100 y a nosotros nos hace falta un crudo, un precio alto, porque si le sumas a las sanciones, si por ejemplo el precio está en 80, nosotros terminamos, nos compran el crudo con un 20 hasta un 30% de descuento porque tenemos que hacer muchas triangulaciones y el mercado riesgoso que se arriesga a comprárnoslos para evitar sanciones pone sus condiciones. Entonces, mientras más alto esté el petróleo, para nosotros nos conviene a la economía venezolana. Los gringos inyectaron 50 millones de barriles de sus reservas estratégicas y eso no le hizo ni ñau al precio del petróleo. Días después apareció la famosa variante por allá por Sudáfrica. Se desplomaron todos los índices bursátiles en menos de 24 horas. Empezaron a cerrar las fronteras, empezaron a esparcir información de todo tipo, que era la más poderosa, que ahora sí. Bueno, todo se desplomó. Acuérdense que los amiguitos del norte están peleando por la inflación. Acuérdense que los amiguitos del norte no hayan que hacer con el precio de la energía que está matando esa economía. Acuérdense que los amiguitos del norte y los europeos son los dueños de las 6 principales farmacéuticas que han ganado como jamás en la historia ha habido en los últimos 2 años con estos de las fulanas. ¿A qué me refiero? Que si una nueva variante, bueno, nosotros tenemos la dosis, sí, te vamos a hacer otra nueva dosis, la tercera dosis, el refuerzo, la cuarta dosis, no sé qué cosa. ¿Y dónde? ¿De quién es el negocio? Amigos, no seamos inocentes. Esto que dice el gobierno de Venezuela hay que pararle pelotas, como decimos aquí. No está en la línea. Es una hipótesis que hay que comenzarla a estudiar más a fondo. Claro, los dueños del mundo no te van a dejar que tú la coloques. Pero el gobierno venezolano ha dado en el clavo. El barril West Texas, que es por el cual nosotros nos guiamos, bajó casi $10, $8-10 de un solo mamonazo. La energía, el gas, todos los índices se vinieron entre 4, 5, 6, 7% en una sola sesión bursátil. Ahora, ponte a pensar quién financia la OMS. ¿Quién está detrás del gran financiador de ese organismo de las Naciones Unidas? ¿Quiénes son los que han ganado más en este último año? Ve atando cabos. ¿Quiénes fueron los primeros en prohibir vuelos?
en cerrar fronteras con esta de la nueva variante para darle más fuerza, más músculo al temor. Amigos, entonces manipulan los mercados a conveniencia, juegan a la baja, compran bajo y venden alto. Saca cuenta de dónde son las dos grandes farmacéuticas que se han metido todo el dinero del mundo, vendiendo miedo muchas veces, con todo este aparataje mediático internacional. Ahora, te voy a decir una cosa. Por eso es que la OPEP ha rebajado, ha reducido y le ha dicho claramente al mundo: no vamos a incrementar la producción porque el petróleo debe estar entre 100 a 120 dólares el barril, porque cuesta mucho extraerlo. Todos los mercados futuros se tambalearon ante el temor de un nuevo confinamiento, y la Big Pharma europea y gringa haciendo su trabajo. Es el negocio del siglo. El negocio del siglo, jugar con todo esto. Por eso yo voy a seguir monitoreando. Es un tema peliagudo, pero de que hay sospechas, de que es un secreto a voces, de que están tramando esa mano peluda para mantener varios años al mundo así, amigos, es cierto. Lo que está diciendo el gobierno de Venezuela va en la línea correcta y ha dado en el clavo. Vamos a mantenernos alerta y espero que ustedes, con sus comentarios, agreguen más cosas que se nos hayan escapado o que por razones obvias nosotros no podemos mencionar. Agréguenlo en los comentarios. Muchas gracias y será hasta la próxima.